Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Hace un par de años, nuestro invitado de hoy, Jorge Fonte, nos hizo pasar un rato muy entretenido hablando de Ridley Scott. Pero en este caso se enfunda el traje de dinosaurio porque acaba de publicar la saga jurásica de Dolmen Editorial. Buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Antes de comenzar, sería necesario hacer un recorrido por otras producciones en el que se trata el tema de los dinosaurios. Todos recordamos con cariño el corto de Gertie el dinosaurio de Winsor McCay, El mundo perdido de 1925 de Harry Hoyt, y tenemos grabada en nuestra retina muy especialmente King Kong o, por ejemplo, La isla misteriosa, que tenía efectos especiales de Ray Harryhausen. ¿Qué nos puedes decir de estas dos últimas? Por ejemplo, de La isla misteriosa y de King Kong, que yo creo que son las más llamativas. Sí, desde luego supusieron un hito en lo que es la historia del cine en general, no solo del cine fantástico o de lo que es el cine de efectos especiales, sino de la historia del cine en general. Yo creo que recordamos sobre todo el King Kong del año 33 con muy buena memoria, porque además supuso abrió la puerta a nuevas producciones, a nuevas películas del género, y demostró que el cine fantástico, el cine de animación, podía llegar a un público mayoritario, que era algo que ninguna película anterior había logrado. A mí me llama muchísimo la atención, y si te parece seguimos un poquito hablando de King Kong, que creo que es interesante. Algunas de las escenas que aparecen en la película, la lucha de King Kong con los dinosaurios, cuando aparece la protagonista prisionera y rescatada por King Kong, o cuando King Kong lucha contra los aviones militares que intentan derribarle en el Empire State. Yo creo que podemos decir que King Kong es el icono de todo el universo de los dinosaurios. Sí, sobre todo por los efectos especiales que se utilizaron en esa película. Date cuenta que estamos hablando del año 33. El cine sonoro acaba de nacer prácticamente. Y supuso un avance tecnológico brutal dentro de lo que es la historia del cine. Hasta entonces no se había intentado siquiera hacer algo similar, pero en ese momento ese muñeco, porque era una especie de marioneta, creó tal efecto visual en la gran pantalla que todo el mundo se quedó impresionado por el realismo alcanzado. Evidentemente eso hoy en día ya se ha superado muchísimo porque ha pasado mucho tiempo, pero esa película, ya te digo, fue el germen o fue lo que justificó y motivó que hoy hayamos podido llegar a donde estamos. El origen de la saga jurásica comienza con la adaptación de una novela de Michael Crichton, todo un experto en obras de ciencia ficción, o incluso de la brillante novela con tintes históricos que tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por Sean Connery, que también hay que decir que Michael Crichton no solo es buen escritor de ciencia ficción, sino que también ha hecho novela histórica como el primer gran asalto al tren. ¿Qué destacarías del trabajo de Michael Crichton como escritor? Bueno, que sus novelas tienen algo muy peculiar. Él normalmente, sobre todo las novelas científicas, se basan en un hecho contrastado, en un hecho científico corroborado, un hecho real, y a partir de ahí surge todo lo que es la imaginación y la ingeniería del novelista, del escritor. Pero ya te digo, partiendo de una base científica. Eso le da un pie muy sólido a su obra y permite que todo lo que cuente, por muy disparatado que sea a continuación, pero que todo lo que cuente tenga un atisbo de credibilidad, porque al tener una base científica, eso nos permite que como lectores y después como espectadores, cuando sus libros sean adaptados al cine, pues nos creamos lo que nos está contando, nos sea más fácil entender lo que nos está contando. Entonces, la mayoría de las novelas de Crichton tienen esa base científica y luego tiene otra virtud como novelista, que tiene una literatura muy ágil, muy dinámica, que permite que el lector se enganche inmediatamente en la historia que nos está contando.
Uno de los temas que nos apasionan desde niños son desde luego los dinosaurios. Steven Spielberg es uno de esos genios capaz de hacernos disfrutar tanto con producciones de ciencia ficción como con películas históricas como por ejemplo El puente de los espías. ¿Qué destacarías de su filmografía y por qué crees que es un gran genio? ¿Cuánto tenemos? No, a ver, yo creo, sin miedo a equivocarme, que Steven Spielberg es uno de los 5 grandes cineastas actuales capaces de medirse o capaces de estar a la misma altura de los grandes clásicos como Ford o como Billy Wilder o como cualquiera de estos. Él es un gran maestro de la narrativa visual. Da que nos esté contando, ya sea la relación de amistad entre un extraterrestre y un niño, ya sea el apetito voraz de un tiburón en mitad de ya sea una relación y el Estado americano, sea la da lo mismo lo que nos cuente, lo cuenta con tal maestría que nos quedamos como espectadores. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.